CELAC, pero también doctor en Economía. Doctor, buenos días. Mónica Salas le saluda. Buenos días, Mónica. ¿Qué tal todo? Un gusto saludarlo y contar obviamente con su presencia de manera virtual para analizar un poco acerca de este día importante, Día del Estado Plurinacional de Bolivia, pero nos vamos a basar en el tema económico. ¿Cómo está ahora Bolivia hablando dentro de este ámbito? Realmente el nuevo presidente Luis Arce ha tenido que acelerar la implementación de muchas políticas económicas en muy corto periodo de tiempo, el periodo que lleva de gestión, porque lo realizado en el gobierno de Áñez pues, es de récord Guinness en negativo por el empobrecimiento masivo que tuvo lugar y por las condiciones de vida económicas tan complicadas. Yo creo que en este tiempo se han tomado medidas muy acertadas, muy eficaces, y hay muchos ejemplos, como por ejemplo ha sido algunas muy designadas a mejorar las condiciones estrictamente cotidianas, sociales, como ha sido el bono contra el hambre o el reintegro de un porcentaje del IVA, del impuesto sobre el valor agregado para la gente de menos recursos, o el aumento inmediato para los jubilados, o el tema del control de precios a través de, no de manera directa, pero sí con un mecanismo como que ya había sido efectivo en tiempos pasados, como es el certificado de abastecimiento interno, que no es más que decirle a alguna gente, hay una parte de tu producción que la tiene que dejar en casa, al mercado interno, y esto efectivamente lo que hace es abaratar algunos bienes básicos. Yo creo que han habido una cantidad importante, significativa, y hoy en día ese Arce economista pasa a ser Arce presidente, y creo que tiene una sintonía con lo que se venía haciendo tiempo atrás, adaptado a una nueva circunstancia, a una nueva etapa. Yo creo que hay que destacar la importancia que le ha dado a las políticas de inversión, por ejemplo, a la compañía aérea, a la cuestión del litio. Y la inversión es una inversión. Yo creo que muchas veces los economistas dicen que lo asumen como un coste porque en el presupuesto aparece de una manera u otra. No, cuando se trata de una inversión es que rápidamente eso va a generar una rentabilidad, va a generar más ingresos que al final retroalimentan para que el Estado pueda llevar a cabo algún tipo de políticas sociales que se trate. Ampliar el crédito, creo que algo que también estaba relativamente congelado en el año del gobierno de Áñez, la necesidad de ampliar el crédito destinado a políticas agrícolas, a políticas industriales. Era imposible tener una banca como la que existe en Bolivia, bien nutrida de rentabilidad y de beneficio, y que se le permitiera no destinar toda la parte que recibe de los bolivianos que ponen su dinero como ahorro la banca boliviana, y que esta no fuera destinada para reactivar la economía a través de crédito. Y hoy en día también ha habido muchas medidas direccionadas en ese sentido. Yo creo que podríamos seguir hablando y hablando sobre cómo en tan corto periodo de tiempo pues hay una batería de acciones de política económicas en un sentido humanitaria, en un sentido ordenador de la economía, en un sentido de retomar la senda del crecimiento, que creo que va asentando las bases en el corto y mediano plazo, porque no hay paciencia en la ciudadanía boliviana después de lo hecho en el año anterior por el gobierno de Áñez para que los beneficios y los frutos se vean lo más rápido posible. Bien, importante lo que usted mencionó respecto a estas últimas medidas que se está tomando por parte del gobierno en torno a la economía. Sin embargo, hablando de forma retrospectiva, en estos 12 años desde la fundación del Estado Plurinacional de Bolivia, ¿se han visto grandes avances? Sí, bueno, de hecho nosotros en CELAC hicimos un estudio que en Bolivia siempre hemos intentado explicarlo, y en América Latina, y es que se habló mucho, y creo que una de las críticas al gobierno del MAS durante esos años fue que la economía había mejorado simplemente por un aumento de los precios del gas a nivel global, cosa que no es cierto, porque tuvo vaivenes, hubo momentos mejores y peores de los precios de los commodities, de las materias primas. El tema de la nacionalización de los hidrocarburos en Bolivia, y lo hemos calculado, si no se hubiera hecho esa nacionalización desde el año 2006 en adelante, no se hubieran obtenido 74.000 millones de dólares en este periodo. Eso significa una cantidad de dinero que volvió a estar en la economía boliviana, en los bolsillos de las familias bolivianas, que se podría haber fugado solo y simplemente gracias a hacer una política de nacionalización efectiva. ¿Y por qué digo esto? Porque no solo todo se explica por un aumento de los precios del gas, sino había que gestionar con inteligencia, con eficiencia, con justicia redistributiva,
esos incrementos para permitir, insisto, que esos 74.000 millones no se hubieran quedado en la economía boliviana, se hubieran fugado, donde los bolivianos no podrían haber disfrutado, insisto, en mejores condiciones de vida cotidiana, desde que uno se levanta y va a comprar cualquier cosa hasta que se acuesta y puede disfrutar del más mínimo ocio. Yo creo que eso fue un pilar fundamental y creo que quedó absolutamente demostrado, aplaudido por todos los organismos internacionales, lo virtuoso que fue sostener una economía muy eficiente con un modelo financiero estable, con una estabilidad del tipo de cambio, con un incremento de reservas sostenidos y lo fundamental, que es lo que espera la ciudadanía, que no es que exista un indicador de bonanza macroeconómica, que existía, sino que existan mejoras en lo cotidiano, en lo microeconómico, en lo social, en el día a día. Yo creo que esa virtuosidad de la política económica boliviana en los años previos, donde combinaba eficiencia y justicia, redistribución y eficacia, insisto, aplaudido desde el Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, CEPAL. No hubo ningún organismo internacional que cuestionara el modelo económico boliviano y creo que eso seguramente, más allá del año de intentar desmantelar todo ese modelo exitoso y precisamente neoliberalizarlo en tiempo récord, yo creo que es de las cosas que entiendo que el presidente Luis Arce intentará reactivar, recuperar lo más rápido posible. Y lo interesante es que sabe cómo hacerlo porque fue protagonista relevante en su momento para diseñar la arquitectura de un modelo que fue estudiado. Yo estoy en Argentina o en España o en buena parte de América Latina. Era un modelo que llamaba la atención porque era muy propio, muy auténtico y logró tener un Estado protagónico, creando riqueza, redistribuyendo riqueza. Por lo tanto, se desmantelaron muchos mitos del neoliberalismo que se intentaban instalar durante ese periodo y que justamente después, con el gobierno de Áñez en Bolivia, o con el gobierno de Macri en la Argentina, o con el gobierno de Piñera en Chile, pues se demostró como que tienen una gran incapacidad para hacer estable la economía, como, insisto, ya lo han demostrado los últimos gobiernos en América Latina de signo neoliberal. Señor Serrano, usted ha hablado acerca de esta bonanza que existían en estos 12 años o previos justamente a estos 12 años. ¿Qué ha pasado con la pandemia? ¿Cómo ha afectado a nuestro país? Y usted resaltaba las acciones que está tomando por parte del gobierno y qué viene para adelante. ¿Qué retos tiene el Estado plurinacional de Bolivia? La pandemia fue un shock global, yo creo que esto todo el mundo lo sabe, y las previsiones ya de cómo ha caído la economía en el año 2020 en toda América Latina y en el mundo, los porcentajes son altísimos, el promedio mundial es de más de 5% de caída del Producto Interno Bruto, la caída de las economías latinoamericanas gira en torno al 9% en valor promedio. Bolivia va a estar en ese valor como mínimo a la hora de... La pandemia evidentemente ha puesto en jaque a la economía global por miles de razones que yo creo que todo el mundo sabe y que además en Bolivia ha tenido un doble efecto porque el gobierno que le tocó gestionar la pandemia pues miró para otro lado. De hecho hay un estudio interesantísimo de la Universidad de Harvard, que intentó comparar todas de Columbia, perdón, que intentó comparar todas las políticas fiscales y sociales llevadas a cabo por los gobiernos del mundo y particularmente de América Latina. Y curiosamente, o sin curiosamente, lo que había hecho Áñez en Bolivia era la política fiscal, la política de estímulos sociales más baja de toda América Latina. Había destinado los recursos menores en términos del Producto Interno Bruto para afrontar la pandemia. Por lo tanto, Bolivia, dicho de alguna manera, tuvo que soportar una doble pandemia, la pandemia del COVID-19 y la pandemia del gobierno de Áñez, que asoló fuertemente y empobreció a una gran mayoría de la ciudadanía boliviana. Yo creo que lo que se pretende en este tiempo del nuevo gobierno es poner de alguna manera respuestas efectivas, inmediatas, porque, insisto, la gente no tiene paciencia, porque cuando la gente lo pasa mal y no tiene cómo comer o cómo afrontar un día a día, necesita respuestas urgentes y ya. Y yo creo que el bono contra el hambre, incluso hasta para una clase media boliviana, para, por ejemplo, bonos como el bono navideño que permitía reactivar el ahorro, el reintegro, como decía, de un porcentaje del IVA, la mejora para los jubilados, la capitalización, por ejemplo, de los beneficios de la banca en el 100% del sistema financiero, para consolidar y para hacer una banca, un sistema financiero en Bolivia, que lo había sido mucho más
mucho más sólido, o incluso el impuesto a las grandes fortunas, que siempre es controversial porque hace un ruido inversamente proporcional a lo que existe en la ciudadanía. Me refiero a que hace ruido la gente que le afecta, que en Bolivia no llegan a ser ni 200 familias. Es decir, el impuesto a las grandes fortunas, que se está aplicando también en la Argentina, que se está discutiendo hoy en día en Chile, que está discutiendo en España y en otros países de Europa, en Francia. Este impuesto a la grande fortuna tiene también la virtuosidad de que afecta a muy poca gente que tenga que pagar, muy poca gente. Yo creo que toda la gente que nos está viendo podría preguntarle a ver si conocen a alguien que esté pagando el impuesto a la grande fortuna, y en cambio tiene un efecto muy positivo en términos de recaudación que podrían ser destinados precisamente a cubrir partes de las necesarias políticas sociales. Yo creo que Luis Arce tiene el desafío en el corto o mediano plazo de seguir realmente llevando a cabo políticas económicas muy proactivas, y hasta cierto punto ahora mismo no debe haber una gran obsesión por un déficit fiscal. No digo un déficit fiscal elevado, pero incluso un déficit fiscal pequeño, manejable en este año 2021. Hoy en día también ha sido demostrado en el mundo de que a veces es positivo tener un déficit fiscal pequeño, insisto, pequeño, en un año, porque cuando vengan años positivos se compensará ese déficit fiscal con equilibrio y superávits, es decir, una mirada más plurianual en situaciones de pandemia. Bien, importante estos detalles que usted nos está mencionando para que la gente también conozca qué es lo que ha pasado y qué es lo que se viene en los próximos años para nuestro país. Para ir terminando, doctor Serrano, cambios se han visto también a nivel social, no simplemente económicos. Sabemos que a partir de la fundación del Estado Plurinacional de Bolivia justamente se ha reconocido la diversidad que tenemos en nuestro país. Absolutamente, de hecho no puede haber mejoras en la economía sin que exista cambios sociales. Yo de las 1000 veces que he podido estar en Bolivia, y además se percibe en las calles y en las encuestas que hemos hecho nosotros como CELAC en Bolivia, se nota una reivindicación de lo social, de recuperación de la soberanía, del propio orgullo boliviano, de las condiciones sociales, de los derechos sociales en materia de educación, en materia incluso de vivienda, y creo que todavía hay mucho por hacer, porque se partía décadas atrás de valores muy por debajo. Yo creo que las mejoras sociales, incluso las mejoras culturales, la mejora económica, la mejora en términos de casi todos los ejes, yo creo que fue, insisto, parte de lo que hoy en día es Bolivia. Y cuando uno ha paseado por La Paz y ve, por ejemplo, el teleférico o tantas y tantas obras como se han podido hacer, yo creo que esos son avances y mejoras que nunca son suficientes, pero yo creo que son partes de lo que lo ha reconocido, insisto, todos los organismos internacionales, con independencia del signo ideológico del que se trate. Doctor, le agradezco por estar con nosotros en esta mañana. Ha sido muy cordial por responder a cada una de nuestras interrogantes y esperamos tenerlo muy pronto también acá en la revista. Muy buenos días y gracias a vosotros y a vosotras. Muchísimas gracias. Estuvimos con Alfredo Serrano, quien es director de CELAC, pero también doctor en economía, analizando un poco estos 12 años en los que la República de Bolivia cambió a Estado Plurinacional de Bolivia. Un avance, Douglas, importante, porque muchos se han sentido ya identificados en torno a sus derechos. Un avance importante que va a significar también el crecimiento de esta nueva Bolivia en distintos ámbitos. En el tema salud, hablamos del tema económico, no se puede dejar de lado, por supuesto, también la educación, que son parte de los pilares fundamentales que tiene la estructura del Estado Plurinacional de Bolivia a partir del año 2006, cuando comienza la idea de la reformulación de la Constitución Política del Estado, para posteriormente, en el año 2009, consolidar esta Constitución Política del Estado que le permite a Bolivia, a partir del 22 de enero de 2010, llegar a ser el Estado Plurinacional de Bolivia mismo, que hoy cumple 12 años. Así es, y si usted quiere conocer más detalles, avances de lo que tuvimos en estos 12 años del Estado Plurinacional de Bolivia, lo invitamos a que se quede en compañía del 7 a las 6. Una breve pausa, Douglas. Una breve pausa, ya volvemos, quédese con nosotros. Eres la reina Floreimar. Sueño con estudiar y capacitarme mucho más, pero ¿cómo lo hago?
Sí, me encantaría seguir, pero no tengo cómo. Hacía mis experimentos, pero me llamaban científica loca. Pero yo quisiera seguir, tengo esas ganas. Los sueños de nuestros jóvenes son los sueños de nuestra Bolivia. La red de centros de medicina nuclear y radioterapia te necesitan. Tenemos 5 becas para maestría. Si eres físico, infórmate y postula en la página web www.aben.gov.bo. En nuestra nueva Bolivia, los sueños sí se alcanzan. Agencia Boliviana de Energía Nuclear. ¿Y por qué es importante la cultura? ¿Y por qué es importante el aire o el agua? La cultura es indispensable y esencial para dialogar y comprendernos como sociedad. No se puede separar de la vida los conceptos de cultura o culturas. Es necesario un programa cultural porque consideramos que nuestra gran diversidad cultural puede ayudarnos a pasar este tiempo tan difícil por el que pasa Bolivia y el mundo. Soy Saraí Amorós y te propongo un programa donde hablemos de cultura, análisis, información y propuestas. Te espero. Culturas BTV, de lunes a viernes, a las 17 horas, por Bolivia TV. Un feriado para disfrutar desde la seguridad de tu casa, a las 11 de la mañana. La importancia de cuidar nuestros recursos. Todos somos el lago. A las 3 de la tarde, un encuentro con la cultura chipaya de la mano de Jorge Ruiz, con la película Vuelve Sebastiana. A las 3:30, la primera película boliviana filmada a color, Mina Alaska. A las 6, especial, 12 años del Estado Plurinacional. A las 10 de la noche, gran estreno de la revista informativa Primer Plano. Y cerramos esta fecha especial con el concierto de los Canarios del Chaco a las 11:30 de la noche. Este viernes, quédate en casa, quédate con Bolivia TV. Mopetirami kabi jaranya neretanguasu, ya para wiki nyamomete nyamopua maena. Yana painigi wanukcha conchis, allin kastata huyarinchis. Kumanakatakiu chakakir nakataski, kunatej mawawaki yatiasisaj nairaru saranta. Identidades. De lunes a viernes a las 5 de la mañana, por Bolivia TV. Gracias por continuar con nosotros, tenemos más información y en esta jornada vamos a mostrarle a continuación las principales portadas de los diarios nacionales mismos que marcan agenda, por supuesto, con todo lo ocurrido en las últimas horas. Comenzamos revisando el diario mayor El Deber. El Tribunal Supremo Electoral ratifica subnacionales para el próximo 7 de marzo y pide pacto a los partidos políticos. Es lo que se plasma en la portada del diario mayor El Deber. 6 de la mañana con 56, página 7, el Tribunal Supremo Electoral busca acuerdo para unas elecciones seguras el 7 de marzo. Mientras tanto, vamos a seguir revisando lo que va a plasmar también los matutinos a nivel nacional, como ser los tiempos de Cochabamba. Miski Seguro abre el carnaval virtual, esto a lo presentado la pasada jornada en Cochabamba ante la pandemia por el coronavirus. Así es, seguimos revisando los principales matutinos de nuestro país. Opinión que nos dice: colegios piden contratos ante notario y gobierno prevé pensiones menores. Nosotros vamos a seguir revisando entonces también lo que dice el diario del Correo del Sur. Un emotivo adiós al Malcu. Esto con referencia también a lo ocurrido del entierro de Felipe Quispe, el líder indígena. 6 de la mañana con 57 minutos, acá en el 7 a las 6 revisamos los principales matutinos que nos dicen la razón. El gobierno reivindica la plurinacionalidad en un acto austero. Esto es lo que va a ocurrir más tarde, según lo anunciado por el vocero presidencial las últimas horas. Mientras tanto, Bolivia celebra 12 años de la creación del Estado plurinacional. El evento principal empezará desde las 8 de la mañana
dice el periódico Bolivia. Esto es lo más importante en los diarios y las portadas a nivel nacional. A continuación también comenzamos a revisar las principales portadas de los diarios nacionales, de los diarios informativos con sus páginas web. Revisamos la Agencia Boliviana de Información y que nos dice: gobierno y sectores económicos de Santa Cruz encaminan la reactivación de la industria y el agro. Seguimos revisando qué nos dice Herbol en su página web. COVID, Bolivia registra 2.048 nuevos y la cantidad de casos activos se eleva a 38.131. Alarmante que se registra respecto al coronavirus en nuestro país. ¿Qué nos dice la agencia de noticias Fides? Bolivia registra 2.648 nuevos contagios de COVID-19 y el total acumulado supera los 196.000. La palabra del Beni en su titular: ganaderos de San Borja pronte por subida del agua del río. 6 de la mañana con 58 minutos. Jornada importante para nuestro país, es feriado también y usted necesita saber si tiene que salir con la chamarra, si tiene que llevar el paraguas. A continuación vamos a plasmar los datos del tiempo a nivel nacional. Y comenzamos revisando entonces cómo va a estar el tiempo en esta jornada. Lluvia en La Paz, a sacar el paraguas, el impermeable. 11 la máxima, 5 la mínima en todo el país. En Cochabamba, lluvias también, 14 la máxima, 8 la mínima. Seguimos revisando los datos del tiempo. Usted está en compañía del 7 a las 6 por Bolivia TV. 36 la máxima, 21 la mínima, poco nuboso en Santa Cruz. Mientras tanto vamos a revisar qué es lo que va a ocurrir en Oruro, que también va a tener lluvias con 16 la máxima, 9 la mínima. Jornada importante del occidente donde vamos a tener lluvias. Lo mismo en Potosí, lluvias con 13 la máxima, 7 la mínima, confirmando que todo el occidente del país va a sufrir lluvias esta jornada, este viernes 22 de enero. En Sucre también lluvias con 20 la máxima, 12 la mínima. En Tarija, 22 la máxima, 13 la mínima, lluvias. Vamos reportando a lo largo y ancho de nuestro país. En Trinidad también precipitaciones pluviales, 33 la máxima, 22 la mínima. Y finalmente en el norte, en Cobija, 33 la máxima, 21 la mínima. En Cobija lluvias, aunque lo recomendable es no salir de casa y quedarse en compañía de Bolivia TV, el canal de los bolivianos. Y nosotros vamos a seguir con más información, hablando que desde la creación de la Agencia Estatal de Viviendas en el año 2012-2019, en Chuquisaca se construyeron ya 11.510 viviendas y los beneficiarios también han expresado el agradecimiento a esta revolución cultural que tiene el Estado Plurinacional de Bolivia. Son beneficiarios 50 personas. Nosotros hemos quedado en su gestión del hermano Evo Morales contentos, tranquilos, pero nosotros pensamos también con el hermano Lucho Arce. Yo creo que va a continuar con estos programas. Sus características son 2 dormitorios, cocina, baño y sala, completito es. Entonces ahí los beneficiarios tranquilos se quedan. Sin casa era ahorita 50 personas, en casa alquilada, en casa mirada, sufriendo, pero ahora ya tiene casita, ya tiene, viven, todos viven, entonces ya tiene techito tranquilo con sus hijitos sin pagar alquiler, sin pagar. Son también del gobierno nacional, el programa del gobierno, son todo es subsidio, regalo del gobierno. No es de pagar ni un peso ni 10 centavos, todo es regalo del gobierno nacional. Contentos estamos con las viviendas nosotros aquí que nos ha dado el hermano presidente Evo Morales. Ahora también, como lo ha dicho un hermano, que sigue programas de viviendas, que hartos hermanos todavía sí están sin vivienda, viviendo en alquileres. Nosotros que siga estos proyectos.
también agradecerle también a Lucho que siga ahí con las viviendas, con estos programas. Estamos contentos, agradecidos por la construcción de las viviendas, ayudando a los jóvenes, ¿no? Ya que los jóvenes estamos creciendo, tanto académicamente, también estamos en un hogar porque somos padres de familia y nos sentimos muy contentos al recibir la ayuda de parte del gobierno. Hay que ser independientes y pues ahí estamos encaminando y sí, agradecidos, ¿no? Más que todo con el gobierno. Tienen que continuar ayudando a los jóvenes con los proyectos, con los diferentes proyectos, ¿no? No solo con las viviendas. Vamos a seguir con más invitados.